hoy, de alguna manera, algo que tenemos que hacer de forma urgente. En el mundo, en la realidad que vivimos, quizá justamente hay algo que en este tiempo es absoluto y totalmente distintivo. Es distintivo de la condición humana, pero es distintivo también del momento histórico que nos toca vivir, que es la discordia. Estamos impulsados a dividir, a hacer la guerra, a mirarnos con recelo, y en esa tendencia compulsiva como a afirmar nuestra subjetividad. Por eso los griegos asociaban esta cuestión a una deidad específica, que esa deidad era Eris, que era, junto con su hermano Ares, quien, como inflamaba de odio a los soldados en medio de la batalla para que exterminaran al adversario, al oponente, ¿no? Pero quizá uno de los aspectos o uno de los episodios más famosos que tiene Eris es cuando no es invitada a una fiesta, particularmente no es invitada a una boda, y porque nadie quiere la discordia en su celebración, pero Eris tiene una manera de introducirse y de aguar la fiesta. Ella introduce en medio de la boda una manzana que tenía una inscripción que decía a la más bella. Y ahí empieza justamente una disputa entre otras deidades, entre Hera, entre Afrodita y entre Atenea, por ese título honorífico, ¿no? Trivial, podríamos llegar a decir. Y a partir de eso empieza la guerra de Troya. Entonces, justamente esa división que ayer en la vigilia se nos representaba en otro texto, que era el texto de Babel, que Babel no fue solo una torre de ladrillos, fue el primer intento de la humanidad de autosalvarse mediante la técnica, prescindiendo de Dios. Hoy los ladrillos sobre los que se construye esa torre son muchas veces los algoritmos escondidos detrás de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Ya lo habíamos dicho la otra vez, cualquiera que de una manera u otra integramos por cuestión profesional la inteligencia artificial es ante todo aduladora. Vieron que ustedes le preguntan una cosa y ella les contesta: qué buena cosa que estás preguntando, qué cosa tan inteligente, qué cosa tan... Y cuando uno la corrige, también dice: es verdad, te pido 1000 disculpas porque es verdad lo que vos decís, ¿no? Entonces es como esa especie de engaño que nos endulza los oídos, ¿no? Buscamos a veces en este tiempo buscar un perfil perfecto, una torre de likes y de validación digital que nos haga sentir poderosos, indestructibles, pero la realidad es que el resultado de Babel es siempre el mismo, la incomunicación y una profunda soledad existencial detrás de la hiperconectividad. Justamente por eso la raíz de la división parte muchas veces del orgullo, por eso también ese deseo de ser mejores, o ser más lindos, o ser más fuertes, o ser más inteligentes que los demás. Las 3 diosas griegas
competían por un título honorífico casi ilusorio. Y a menudo perseguimos gratificaciones inexistentes, perseguimos vanidades insustanciales, vacías, que sin embargo nos invitan a prepararnos para la batalla. Entonces, justamente cuando uno se cree el más bello, o el más inteligente, o el más fuerte, el otro necesariamente pasa a ser un adversario al que hay que vencer. Y ahí es como que entra en juego una vez más la discordia. La discordia nos envalentona, nos ciega, nos hace empezar a tener a veces esos diálogos interiores que tenemos, donde imaginamos, no, porque me va a decir esto y le voy a contestar esto, y yo después le voy a decir esto y él me va a decir esto otro. Y uno va subiendo la temperatura de las cosas sin que pase absolutamente nada en la realidad. Todo pasa en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿no? Entonces, justamente desde ahí, también paradójicamente hay en nuestro corazón una necesidad de vivir en paz, ese hartazgo a veces que nos llena cuando estamos en permanente sentido de discordia, aunque ni siquiera lo llegamos a profesar o a confesar ante el otro, hay una necesidad. Y por eso hoy los Hechos de los Apóstoles, que acabamos de escuchar en la primera lectura, nos invita a reflexionar un poquito sobre las condiciones que deben darse para que llegue justamente la comunión como signo del Espíritu. Dice que los discípulos estaban reunidos, no estaban dispersos, ¿no? Yo los invito a pensar este momento, ¿no? Nosotros no sabemos qué pensamos los unos de los otros. Seguramente tenemos distintas miradas políticas, somos fanáticos de distintos clubes, tenemos ideas o historias respecto de este tema o de este otro, pero precisamente en este momento hay algo que es superior a todo eso, que es compartir la fe. Estamos acá para compartir la fe. Y ese compartir la fe nos integra, nos reúne. Y hoy no solo estamos para compartir la fe, sino para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede llegar a nosotros precisamente porque estamos acá reunidos, precisamente porque estamos con la necesidad de vivir y de celebrar este momento sin discordia, sin discordia. Es como un alto que hacemos en el corazón. Entonces, eso verdaderamente es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene a destruir nuestra tecnología. Lo que viene a hacer es a curar nuestro orgullo, para que la tecnología, esa tecnología halagüeña y esa tecnología que se nos vende como la solución de todo, el Espíritu nos recuerda que la verdadera comunión no nace de la pantalla, sino que nace del encuentro con el otro, cara a cara. No en vano, en muchos países hoy ya se está hasta prohibiendo la pantalla hasta cierta edad y ni hablar en lo que es la escuela. ¿Por qué? Porque eso no comunica. Ustedes saben que comunión y comunicación tienen una raíz común. Esa raíz tiene que ver justamente con cum y munus. Es la buena comunicación es la que lleva a la comunión.
¿Mm? ¿Cuántas veces empiezan, no ya por una manzana a la más bella, sino por un chat de WhatsApp, los líos que se arman? Y ni siquiera hemos leído claramente lo que el otro nos dice. No, porque vos dijiste esto, y yo no, yo no te dije eso, volvélo a leer. Ah, no, entendí mal. No es entendí mal, es que ni siquiera leí. Leí lo que tengo adentro de la cabeza, no la letra. Entonces, es como que el Espíritu Santo viene a sanar todo eso. Por eso es tan importante en el mundo, en el tiempo, en el instante en que hoy estamos, pedirle al Señor que venga. Y viene hoy, en este día, también con algo que como moronenses también nos invita a unirnos, que hoy es el Día de María Auxiliadora. Seguramente muchísimas de ustedes son exalumnas de María Auxiliadora o de María Mazzarello, acá en Morón, la presencia de la congregación salesiana y de las hermanas, y ese María como auxilio, auxiliadora, Madre mía, vamos a cantarle al final. Entonces, que sea ese auxilio de María, que sea ese don del Espíritu el que hoy también nos haga vivir a cada uno de nosotros esta alegría de la comunión, esta alegría que justamente tiene que ser comunicada dándole al otro la posibilidad y la capacidad de ser parte de esta unidad, de esta comunidad, de esto que Dios quiere seguir construyendo en medio nuestro.